Amén, mis hermanos, les saludo con la paz del Señor. En esta tarde, ¿cierto? Tengo una palabra, ¿cierto? Para cada uno de mis hermanos, ¿cierto? Que alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra se encuentra, ¿cierto? En Mateo 9, 35 en adelante. Dice que la mies es mucha, el título. Dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas enseñando, aleluya, en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, aleluya, y sanando toda enfermedad, dolencia del pueblo. Y al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre Santo, te alabo, te adoro, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entenderla y comprenderla, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro único y soberano Salvador. Amén. ¿Cierto? Esta palabra es una palabra muy gloriosa y maravillosa para nuestras vidas, ¿cierto? De la mies. La mies, ¿cierto? Es algo importante que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Estaba preocupado de la mies, estaba preocupado, ¿cierto? Del trabajo, de la obra del Señor. Cada día, ¿cierto? Nos habla, ¿cierto? Que hay que preocuparse, ¿cierto? Jesucristo es nuestro único y soberano Salvador de nuestras vidas, que cada día nos enseña y nos habla en su palabra, ¿cierto? Cosas maravillosas para nuestras vidas, para nosotros, para cada uno de nosotros, que tenemos que estar preocupados de la mies, que tenemos que estar preocupados por la obra del Señor, así como Jesucristo estaba preocupado de la mies, ¿cierto? Podemos decir que estaba preocupado de la obra, estaba preocupado de la iglesia, estaba preocupado de cada uno de nosotros. Y eso, ¿cierto? También tiene que estar en nosotros, como la preocupación de la mies no es solamente del pastor, no es solamente de un encargado de obra, ¿cierto? Esa preocupación de la mies debe ser en cada creyente, en cada hijo de Dios, ¿cierto? Que tiene que estar preocupado por el crecimiento de la obra, por el crecimiento de la iglesia. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Jesucristo, ¿cierto? Cristo era un siervo ejemplar, ¿cierto? Era un ejemplo para nosotros, igual que hoy en día, ¿cierto? Ande busquemos, ¿cierto? La palabra del Señor. Nosotros encontramos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo era un ejemplo como predicador, ¿cierto? Él nos dio un ejemplo muy grande, ¿cierto? Si leemos el 9:35, dice que él era un ejemplo de predicador. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, ¿cierto? Esto hacía nuestro Señor Jesucristo, era un ejemplo como un gran predicador, un gran enseñador de la palabra del Señor, y porque él estaba preocupado de su iglesia, porque la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude a estar viendo estas cosas que son muy importantes, ¿cierto? En el tiempo de Cristo y en el tiempo de ahora también, ¿cierto? Que los siervos de Dios, ¿cierto? Como decía al principio, no solamente los pastores, sino que los predicadores, ¿cierto? Los que predican la palabra del Señor, predican porque están preocupados por la mies, están preocupados por la obra del Señor. Jesús, ¿cierto? Estaba tan preocupado que él recorría todas las ciudades. Dice, recorría todas las ciudades y aldeas, ¿cierto? No la recorría solamente mirándola, sino que enseñando en la sinagoga de ellos, ¿ah? Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Cierto? Un gran ejemplo que nos dejó el Señor Jesús a nuestras vidas, y ese ejemplo
nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que copiarlo, podemos, ¿cierto?, también hacerlo nosotros y hacerlo en nuestras vidas también, ¿cierto?, de ir al pueblo y predicar el Evangelio, ¿cierto? A donde iba nuestro Señor Jesucristo, andaba predicando, enseñando, orando por los enfermos, sanando toda dolencia del pueblo, porque Él amaba, ¿cierto?, la iglesia, ama al pueblo, ama a toda la gente, sin razas, todo, ¿cierto? No preocupado de la raza, ni el color, ni nada, sino que Él predicaba a todo el mundo. Y esa es la misión de cada uno de nosotros, ¿cierto? Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio, aleluya, ¿cierto?, del reino y sanando toda enfermedad, predicando, ¿cierto? Eso es importante. Y sanando, ¿ah?, toda enfermedad. Si alguien está enfermo, mi hermano, tenemos el deber como hijos de Dios de orar por los enfermos. Esa es una misión que dejó el Señor a cada hijo suyo, a cada siervo, a cada sierva de Dios, de predicar el Evangelio, de lo que el Señor nos entregue, de lo que el Señor nos hable en su palabra. Nosotros también tenemos que enseñarlo a otros y preocuparnos. Aleluya, preocuparnos de las almas, preocuparnos, ¿cierto?, de la alma perdida, aleluya, porque Jesucristo, ¿cierto?, como un siervo ejemplar también, ¿cierto?, era como un amoroso auxiliador porque él veía la necesidad, iba en auxilio, iba a socorrer a las personas que estaban enfermos, que estaban atribulados. Como leímos, ¿cierto? El 35 dice, enseñándole que, y en la sinagoga, y predicando el Evangelio, ¿ah?, y en el reino sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él estaba auxiliando ahí cuando las personas están enfermas. La gente no haya que hacer hoy en día y nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado de orar por los enfermos, de predicarle el Evangelio, de hablarle del Señor. Esa es misión de cada hijo suyo, aleluya. Cada uno de nosotros somos misioneros, ¿cierto?, aquí en esta tierra. Y la misión es predicar el Evangelio. La misión no es solamente ir a otra ciudad, a otro país. La misión comienza, ¿cierto?, por los que están a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a evangelizar. Alabado sea el nombre del Señor. El concepto, ¿cierto?, de misionero no es solamente ir a otras ciudades o a otros países a predicar el Evangelio. Uno tiene que hacer misión en su casa, misión, es cierto, en su vecindario, en todas partes, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Jesucristo, ¿cierto?, hacía esto, era un siervo ejemplar en la predicación, ¿cierto?, en auxiliar a la gente que estaba enferma, que estaba, aleluya, con hambre, ¿cierto? Era un siervo ejemplar como pastor, ¿cierto? Jesucristo era un siervo ejemplar como pastor. Si leemos aleluya, Jesús, alabado sea el nombre del Señor, el 36 dice, y al ver a la multitud, tuvo compasión de ella, ¿cierto? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así el Señor veía las almas, ¿cierto? Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? Él era un siervo ejemplar como pastor, era un ejemplo como pastor, ¿cierto? Es el ejemplo que tiene que tener el pastor o la persona que está encargada de un alma, de alguien, ¿cierto? Cuando uno está evangelizando, ¿cierto?, hablando a una persona, ¿cierto? Tiene que ver a Cristo, ¿cierto? Lo que Cristo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo a las almas, ¿cierto? Enseñarles la palabra del Señor, porque Jesús como pastor se preocupaba por su rebaño, se preocupaba de las almas, aleluya, porque dice que Él se preocupaba, porque dice
Y al ver a la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban dispersas, ¿cierto? Había una gran preocupación del Señor, porque veía las ovejas que estaban dispersas, estaban, ¿cierto? Dice, estaban dispersas, aleluya, que Dios nos ayude, ¿cierto? Cuando están dispersas porque estaban separadas, estaban, ¿cierto? Dispersas como ovejas que no tienen pastor, aleluya. Hoy en día hay muchas almas y nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor y tenemos que mirar, ¿cierto? Las almas que cada día, muchas almas están dispersas en el mundo, muchas almas están como ovejas que no tienen pastor. Muchas almas están errantes, que no hayan que hacer, no hayan que hacer, ¿cierto? Por las almas perdidas. Y Dios nos ayude. Nuestro Señor Jesucristo se conmovía, se conmovía su corazón porque veía las almas que estaban ahí dispersas, como ovejas, que no tienen quien se preocupe de ellas. Hoy en día hay muchas almas que no hay quien se preocupe de ellas. Muchos, muchos pastores que hoy en día no se están preocupando de las almas. Y Dios nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a preocuparnos de las almas que están hoy en día perdiéndose. Tenemos que orar por aquella alma, llorar en la noche muchas veces. Que Dios nos ayude. Muchas veces las almas salen, ¿cierto? Las ovejas salen rebeldes, pero ahí tiene que estar el pastor para ayudarla, a la que está desamparada, a la que está triste, a la que está enferma. En la antigüedad, ¿cierto? El pastor dormía afuera, ¿cierto? Del redil, en la puerta, para que no entre el lobo, para que no entre los animales rapaces, a comerse las ovejas, a matarlas. Ahí estaba porque él amaba el trabajo de cuidar a las ovejas. Por eso Jesucristo se muestra como un compasión, ¿cierto? Un pastor con excelencia. Que Dios nos ayude a amar las almas perdidas, amar a aquel que está perdido. Aleluya. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros a clamar por aquella oveja perdida. Tener compasión, aleluya. ¿Cierto? ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo era un ejemplo como pastor, aleluya, como pastor de las ovejas, del rebaño, ¿cierto? Era un pastor ejemplar. Y Dios nos ayude también a nosotros a meditar. ¿Qué es un pastor? Un pastor es el que cuida, el que dirige su oveja, el que se preocupa que tengan un alimento saludable, no cualquier alimento. No le daba cualquier alimento a su oveja porque él estaba preocupado que la oveja creciera sana, porque si le da un alimento malo se va a enfermar. Y así también, ¿cierto? Si el pastor hoy en día no se preocupa de darle un buen alimento a su oveja, esa oveja va a crecer débil, se lo va a pasar enferma. Al igual hoy en día hay muchas almas que están enfermas porque el pastor no supo alimentar, están debilitadas, no saben qué hacer, están descarriadas, están desamparadas. Como dice Jesús aquí, como dice su palabra, como leímos el 36, al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque desamparadas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así hoy en día pasa en este mundo. Muchas almas, muchos cristianos que un día caminaron el Evangelio de Dios y ahora están desamparadas, están dispersas, están como ovejas que no tienen pastor, que no saben hacer, no saben cómo llegar a los caminos del Señor. Que Dios nos ayude, aleluya. ¿Cierto? Jesucristo fue un siervo ejemplar como pastor, aleluya, como amigo compasivo, aleluya. Jesucristo, ¿cierto? Como un amigo compasivo. Alabado sea el nombre del Señor. Si leemos el mismo 36, ¿cierto? Compasivo, él tenía compasión. Tuvo compasión de ella.
Eso hace, ¿cierto?, los hijos de Dios, también nosotros. Aleluya. Por eso, ¿cierto? Aquí el título dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Usted es un obrero. Los hijos de Dios somos obreros. Aleluya. Y los obreros tenemos que ver que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Y si faltan obreros, si nosotros empezamos a ver, ¿cierto?, en la vida de las iglesias hoy en día hay pocos obreros. Pueden haber muchos hermanos, pero pocos obreros. Pocos los que están dispuestos a pagar un precio como obrero. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a buscar del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor es, cierto, es un amigo compasivo. Compasivo, dice el 36, que dice que tuvo compasión de ella porque estaba desamparada. El amigo que ama a su amigo tiene que tener compasión de él. Dice que el amigo, la Biblia dice que el amigo es más que un hermano en tiempo de aflicción. El verdadero amigo está siempre en las buenas, en las malas, cuando está enfermo, cuando está triste. Es una mano que está ahí para ayudar. Jesucristo es nuestro amigo, porque Él siempre está ahí a nuestro lado para ayudarnos. Él tiene compasión de nosotros. Cuando estamos tristes, ahí está Él. Él quiere ayudarnos, quiere fortalecernos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y dice el Señor que hay que rogar. Alabado sea el nombre del Señor. Cierto, un siervo ejemplar como consejero, ¿ah?, como consejero de sus discípulos. Si leemos el 37, cierto, nuestro Señor Jesucristo es un consejero también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, cierto, ahí lo aconsejó. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Les dio un consejo en esta palabra. Les dio un consejo muy maravilloso. Aleluya, lo aconsejó en ese momento con esas palabras. Consejero de sus discípulos. Es un consejero para nosotros. Nosotros también tenemos que ser consejeros para nuestros hermanos. El Señor nos llamó también a aconsejar a los demás, pero aconsejar bien. Hablar bien del Señor, hablar cosas buenas. Porque dice entonces Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas veces que quieren que todo el trabajo lo haga el encargado o el pastor, pero es importante también mirar a nuestro lado que hay pocos obreros, hay pocos que están dispuestos a poner el hombro, hay pocos los que están dispuestos a entregarlo todo por la obra del Señor. Y Jesús, ¿cierto? Lo más importante que tenemos es un consejero y lo aconseja en este momento. Les dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús como misionero, ¿cierto?, ruega por los obreros de la mies. Ruega por los obreros de la mies. Y les dice así a sus discípulos, les dice, rogad pues al Señor de la mies. Nuestro Dios es el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Tenemos que rogar cada día por obreros. Hay pocos obreros. Hay pocos siervos de Dios que están dispuestos a trabajar para el Señor. Aleluya, que Dios nos ayude. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, hay pocos obreros.
Hay pocas personas que se dediquen a hablar del Señor, a predicar, a enseñar la palabra del Señor. Hay pocos que quieran pagar el precio hoy en día. La mies es mucha y los obreros pocos. Jesús recorría la ciudad y aldea enseñando, encaminándose, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Y ahí se conmovió y tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Así está hoy en día el mundo, está disperso. De muchas almas que no tienen pastor, está desamparada. Hoy en día la gente está con deseo de oír la palabra del Señor. Y para eso Dios le llama cada día a usted hermano. Aleluya. ¿Cierto? La compasión del Señor. El Señor, ¿cierto? La compasión del Señor es algo grande, ¿cierto? Tenía compasión de las ovejas perdidas. Si leemos el 9:36, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas. Tenía una gran compasión porque estaban dispersas. La compasión del Señor es grande. Y nosotros también tenemos que tener esa compasión que tiene nuestro Señor. Aleluya, tenía compasión de los débiles y enfermos. Si leemos el 14:14, aleluya. 14:14, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús, vio a la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. Tenía compasión de los que estaban enfermos, de los débiles. ¿Cuántas veces hemos estado débiles nosotros y enfermos? Y Él nos ha sanado. ¿Cuántos han llegado a lo mejor al Evangelio con una depresión, con una enfermedad espiritual en su vida? Y Cristo lo ha sanado porque Él es maravilloso y tiene poder para sanar. Y Él ve a la gente que hoy en día, dice la Biblia 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y también le dice, venid todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor llama cada día a la multitud, a los enfermos, a los débiles, ¿cierto? La compasión del Señor es algo grande y maravilloso, es una virtud que tiene el Señor, es algo grande y maravilloso en su vida. Tiene cierto compasión de los hambrientos, aleluya, de los hambrientos. Tenía compasión, cierto, de los oprimidos, de los impuros y rechazados, aleluya. El Señor tiene compasión de mucha gente. Tiene compasión también, ¿cierto?, de muchas almas. Compasión de los que sufren, de los que están sufriendo en estos días. El Señor tiene compasión. De los tristes. Tiene compasión de nosotros mismos. Aleluya. Que Dios nos ayude a meditar en esta palabra tan gloriosa para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice que hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Pero obreros que tengan compasión por las almas. Obreros que tengan compasión, no que dispersen las almas, sino que tengan compasión.
La mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios nos ayude. Los obreros de la mies. Los obreros ciertos del Señor, aleluya. El Señor vio a la mies que estaba madura y que los obreros eran pocos. La mies estaba madura y los obreros eran pocos. Lo mismo pasa hoy en día. La mies está madura. Tenemos que ver que los campos ya están blancos, están listos para la siega. Están listos para cegar, para hablarles del Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cierto? El Señor vio que la mies estaba madura y que el obrero era poco. Para cosechar se necesita mucha gente cuando hay harta mies. Porque si no se cosecha, se pierde. Si no se cosecha, se pierde todo lo sembrado. Muchas veces se ha sembrado mucho, pero si no se recoge, se va a perder. Dios nos llamó a nosotros a sembrar, pero también nos llamó a cosechar. Es tiempo de la cosecha, mi hermano. Es tiempo de ir a cosechar. Muchas almas se están perdiendo, muchas almas están muriendo hoy en día, mayormente con esta enfermedad del coronavirus y muchas enfermedades más. Y muchos están pasando la eternidad sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Aleluya. Pero nosotros tenemos que rogar al Señor de la mies que envió obreros. ¿Obreros para qué? Para predicar, para cosechar, para enseñar la Biblia, para hablar de Dios. Y es el deber de cada obrero. Y el obrero debe pedírselo al Señor. Como leímos en 9:38. Aleluya. Los obreros tenemos que pedírselo al Señor. Porque dice rogar al Señor de la mies que envió obrero a su mies. ¿Cómo va a llegar un obrero si no le pedimos? Por eso cada día que oremos, cada momento que oremos, veamos estas preocupaciones. Oremos al Señor. Señor, levanta obrero. Levanta un compañero de oración. Levanta un compañero que esté conmigo enseñando, hablando de Cristo, hablando de la palabra del Señor. Obrero, no para uno, para el Señor. Tenemos que rogar al Señor que envíe obrero a su mies. ¿Cierto? Los obreros deben pedírselo al Señor como leímos recién. Los obreros deben ser llamados por el Señor. Los obreros deben ser llamados por el Señor. Aleluya. Aleluya. Dice el 10:1 dice, entonces llamó a sus discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Está hablando de la elección de los apóstoles. Ellos eran obreros de la mies. ¿Cierto? Los obreros, ¿cierto? Deben ser llamados por el Señor. Por eso dice aquí, entonces llamó a 12 de sus discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echen fuera, dice, sobre el mundo, para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros tenemos que rogar así. Envía obreros, Señor. Envía hermanos, envía almas, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Así como Dios le envió a usted o lo envió a nosotros a predicar la palabra, puede enviar a muchos más. La mies es mucha, el trabajo del Señor es mucho. Uno no puede decir, esta oveja es mía, y andar peleando por la oveja. Las ovejas son del Señor. Tenemos que rogar al Señor obrero para la mies. Las ovejas son del Señor. Las almas
son del Señor. Nunca van a ser de nosotros, nunca van a ser del pastor. El pastor o el encargado, ¿cierto? De alguien que las dirige. Pero el dueño de la mies es nuestro Señor. Y un día hay que darle cuenta a Él también. Aleluya. Que Dios nos ayude como obrero, ¿cierto? ¿Cierto? El obrero debe ser llamado por el Señor. El Señor es el que llama. Y el Señor está llamando cada día. Está llamando obreros a su mies. Obreros que le busquen. Obreros, ¿cierto? Los obreros deben ser capacitados por el Señor. Como leímos, ¿cierto? El 10:1. Aleluya. El Señor los capacita. El Señor capacita a los obreros y le enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Los obreros deben ser enviados por el Señor. Dice el 10:5, dice, entonces a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y a ciudad de samaritanos lo entréis. Aleluya. ¿Cierto? Los obreros deben ser enviados por el Señor. ¿Cierto? El Señor le da instrucciones. Los obreros deben ganar almas. Almas para el Señor. Los obreros deben testificar, ¿cierto? En toda oportunidad. Los obreros del Señor debemos de testificar del Señor siempre. Siempre, en toda oportunidad debemos de testificar, hablar del Señor. Siempre poner en primer lugar al Señor. Porque Él es el dueño de la mies. El obrero, ¿cierto? Está para obedecer orden de su Señor. El obrero está para trabajar, para servir en la obra de Dios. La obra es de Dios. Nosotros somos solamente obreros del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos dé la sabiduría y podamos ver esto. Los obreros deben, ¿cierto? No deben enredarse en las cosas de la vida. Dice en Mateo 10:9, dice, no sorprendáis, dice, no probéis de oro, ni plata, ni cobre, ni cinto. Para el camino no hay que proveer nada de esas cosas, porque el Señor tiene el cuidado de nosotros. El obrero es digno de su salario. El Señor lo va a guardar, lo va a proteger, porque el Señor está con él. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, ¿cierto? ¿Cómo ve, ¿cierto? Al mundo hoy en día? ¿Cómo vio al mundo nuestro Señor Jesucristo en esos tiempos? Jesús vio al mundo como un desierto, con personas afligidas, exhaustas. Así la vio el Señor. Esa era la visión del Señor. Jesús vio a las personas que estaban afligidas y exhaustas. Aleluya. ¿Cierto? Así la vio el Señor. Si leemos el 36, y al ver a la multitud tuvo compasión de ella porque estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Las vio afligidas. Así está hoy en día el mundo, la gente. La gente de este mundo anda afligida, corre de aquí para allá y no haya que hacer. Anda como ovejas dispersas que no tienen pastor, así dijo Jesús, que no hayan que hacer. Y Dios le dejó a usted, mi hermano, mi hermana, para que lleve una palabra de aliento a las personas que están dispersas, a las que están tristes, a las que están desamparadas, a las que están enfermas, a las que están angustiadas, a las que están pasando diferentes situaciones en este mundo. Por eso, ¿cierto? Esa fue la visión del Señor, porque vio que, ¿cierto? Un desierto, que la alma había un desierto. Hay una sequedad espiritual en los corazones. Los corazones están secos. Cuando hay sequedad en la tierra, ¿cierto? Se pone dura la tierra. Mete el asadón y no entra. No entra el asadón. Está tan duro, ¿cierto? Que no entra.
Así están los corazones hoy en día tan endurecidos, ¿cierto? Están desiertas. Aleluya. El corazón del hombre está duro hoy en día. Y Dios nos envió a nosotros, ¿cierto? Dice que la visión del Señor vio una mies madura, ¿cierto? Una mies madura que estaba lista para la cosecha, ¿ah? Pero con pocos trabajadores, ¿cierto? Una mies madura para la cosecha. Eso vio el Señor, pero con pocos trabajadores. Hoy en día la mies está madura. Está listo para cosechar los campos. Está listo para ir y predicar el Evangelio, hablarle a la gente y cosechar. Pero hay pocos que dicen, heme aquí, Señor, aquí estoy. Hay pocos trabajadores para el Señor. Hay pocos que están dispuestos. Muchos dicen, estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia, tengo que hacer aquí, que allá. Pero no hay una disposición. ¿Cierto? Jesucristo podemos decir que él la vio como, ¿cierto? La, la multitud, ¿cierto? La vio como un hospital. Así también tenemos que verla nosotros, es como un hospital, que hay muchos enfermos, hay muchos que están sufriendo, muchos que están teniendo tantas cosas en su vida y no hayan cómo ser sanados, no solamente en su vida de enfermo, en su vida carnal, sino también espiritual. El Señor vio un gran hospital de mucha gente enferma también, y Él iba y los sanaba. Así también nosotros tenemos que ponerlo en el lugar de las almas que se están perdiendo, porque están perdidas. Sin Cristo las almas están perdidas. Aleluya. Nosotros como siervos de Dios tenemos que estar preocupados. Las almas, ¿cierto? De hoy en día, ¿cierto? Están, ¿cierto? Tristes. ¿Ah? Están tristes, angustiadas. No encuentran salida a su vida. La mies es mucha, hermano. Como dice aquí, ¿cierto? A la verdad. ¿Ah? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos preocupados por las almas? ¿Estamos preocupados por el que está perdido? Si estamos preocupados, oremos. Pidámosle al Señor de la mies que envió obrero. Si usted no puede, ore por aquellos que pueden. O diga, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser un obrero en tu viña. Yo quiero ser una persona que enseñe, que hable de Cristo, que estar preocupado por la obra del Señor. Aleluya. Dios nos ayude y nos fortalezca y podamos hacer este trabajo que Dios nos encomienda, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tenemos que ver mucha gente que no tiene el Hijo. Mucha gente que está perdida hoy en día. Y ese es nuestro deber. Que Dios le bendiga. Y le invito a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es muy clara para nuestras vidas. Te alabo y te adoro, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor amado. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana. Y que esta palabra encuentre cabida en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor amado. Amén, mi hermano. Cierto que Dios le bendiga y fuerza.